Vamos a hablar ahora con Facundo Lancioni. Él es docente, secretario general del Sindicato de Educadores Argentinos y creador de la Canasta Básica Docente. Él propone que los docentes no deben hacer paros. Hola Facundo, ¿cómo estás? Bienvenido, Rocío y Darío, te saludamos. Hola, ¿cómo andan? Bien, Facundo, bueno, estuvimos ahí mirando todas las propuestas que están haciendo desde el Sindicato de Educadores Argentinos, los proyectos que están haciendo, las capacitaciones también que están haciendo. ¿Qué es lo que realizan con este sindicato, además de esas cosas? Sí, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto. Bueno, Seduca nace hace 38 años en la ciudad de Buenos Aires, representando a docentes de todas las eras y niveles. Hace 2 años estamos también en la provincia de Buenos Aires. Nosotros vimos que en la provincia de Buenos Aires estábamos sufriendo una catástrofe educativa. Sí, Tenemos docentes pobres y chicos también muy pobres. Entonces, en ese sentido, empezamos a trabajar fuertemente en la provincia de Buenos Aires. Ahora, nuestro primer compromiso con los docentes y con la comunidad educativa es garantizar el ciclo lectivo, cumplir los 180 días mínimos de clases. Nosotros en esos últimos 40 años de democracia tuvimos más de 1.200 paros docentes, lo cual se perdieron más de 7 años de clases. Es un dato tremendo. En esa coyuntura creemos que no podemos hacer más paros. Nosotros de Seduca jamás estuvimos de acuerdo con esa decisión. Y primero garantizar que los chicos y los docentes estén en las escuelas. ¿Cómo? Primero garantizando unas buenas condiciones salariales. Hoy tenemos, ¿qué es ese gran problema hoy de la educación? claro. El presupuesto. Hoy tenemos docentes y chicos y pobres. Los docentes hoy estamos sufriendo, estamos en línea de pobreza. Los salarios no alcanzan. Para que te des una idea, ahora en febrero la paritaria nacional docente cerró en un 30%, y es un número muy bajo. Tenía una proyección anual en el 2023 prácticamente del 113% de inflación. Pero eso no es solamente del año 2023. Estas son políticas que están llevando a cabo hace 25 años. Hace 25 años los docentes están perdiendo poder adquisitivo. Entonces, nosotros lo que proponemos es, primero, como te digo, que los docentes y los chicos estén en las escuelas, no utilizar a los chicos de rehenes jamás, y empezar a hablar de salarios de verdad, y poner la educación como prioridad, más allá de cualquier interna política o cualquier discusión electoral que esté en el momento atravesando el país. Ahora, ¿cómo? Bueno, nosotros estamos convencidos que a estos niveles de pobreza educativo no fuimos nosotros los responsables de los sindicatos, porque nosotros no pagamos los sueldos los paga el sector político, el Estado, que son del empleador. Entonces, hay que sentarse y empezar a discutir todos juntos por qué los políticos, el sector político quiere educación pobre, ¿no? Sí. Nosotros estamos muy preocupados sobre ese tema. Y otro tema muy... Perdóname, Facundo, Sí, sí, sí. ¿vos sentís que los políticos siempre quieren un pueblo poco pensante? ¿Eso es lo que, para lo que te referís con una educación pobre? Yo digo educación pobre cuando estoy hablando en este momento de niveles salariales, y yo también creo que los políticos quieren un pueblo no pensante. Estoy de acuerdo con vos, sí, 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 lo creo así. Esto se ve reflejado ante los números que estamos teniendo. Tenemos 7 de cada 10 chicos pobres, tenemos 300.000 chicos que dejan la escuela por año, que nadie sabe dónde están, no hay datos oficiales.
no tenemos datos del Ministerio de Educación de la Nación de cuándo los chicos comienzan y cuándo terminan. Ujú. No tenemos datos de evaluación docente, no tenemos datos de calidad educativa, que hace falta perfeccionar en la educación, no tenemos datos de nada. Entonces, pero hay una sola realidad, hay una única realidad, que hoy los docentes estamos debajo de la canasta familiar. Entonces, está claro que hace 25 años es una decisión política empobrecer la educación pública. Y digo pública porque la educación privada esto no lo está sufriendo. Sí, bueno, por ahí con los sueldos, pero también yo creo que pasa por un empobrecimiento a nivel planes de estudio. También me parece como que tiene que ver con un montón de cosas. Con respecto a lo que vos decís, estoy de acuerdo con los chicos que no se sabe cuántos entran, cuándo terminan, cuándo se bajan en el medio. Me parece que también hay una cosa que tiene que ver con esto, con la inversión que se hace en educación. Pero hay que rever también los planes de estudio. Me parece que los planes de estudio son arcaicos y hay un montón de cosas que hoy por hoy nos tapó la ola y que también deberían revisarse e incorporar materias y temarios que ni te digo. Exactamente, bueno, en ese sentido, nosotros desde Seduca ya prácticamente hace 4 años, antes de la pandemia, estamos insistiendo que tenemos que empezar a discutir sobre la calidad educativa, porque yo estoy seguro que si hoy le preguntamos a los oyentes qué es la calidad educativa, todos van a decir algo diferente. Entonces, definamos qué es la calidad educativa y nosotros como sindicato también tenemos la responsabilidad de discutir la calidad educativa para formar y capacitar a los docentes. Facundo, sí. ustedes están hablando de que están en desacuerdo con los paros como Sí. medida de reclamo docente. ¿Cuál creen que, porque si eso dejan de hacerlo, muchos docentes pueden decir no, pero así no nos van a escuchar, de otra forma no nos escuchan? ¿Qué proponen para hacer como reclamo, para que los escuchen a los docentes? Mira, acá estamos de acuerdo que los paros no sirvieron, porque empobrecieron la educación pública, dejan a los chicos, tienden a dejar a los chicos fuera del sistema educativo, y tenemos una situación económica de docentes en estos últimos 20 años en situación salarial muy bajo. Entonces, acá la propuesta es, primero, siempre partir de la premisa de que los docentes y los chicos tienen que estar en las escuelas. Ahora, para empezar a discutir y a tomar fuerza en la discusión, tenemos que sentarnos con datos, con los políticos, con datos de, por ejemplo, de cuánto gasta un docente para dar clases, cuánto gasta un chico para ir a las escuelas. Y la medida de fuerza tiene que ser con los docentes adentro de las escuelas. Por ejemplo, se puede ir. El docente tiene la obligación de estar en la escuela. Ahora, la medida de fuerza es no dictar el contenido pedagógico de ese día, pero y hacer otras actividades, desde educación física, de jugar a la pelota, desde jugar al ajedrez, lo que fuese. Pero con los chicos en las escuelas, no podemos dejar más a los chicos fuera de las escuelas. Los reclamos tienen que ser con los chicos y los docentes en las escuelas. Ahora, la medida de fuerza es no dictar el contenido pedagógico, pero que los chicos y los docentes, insisto, tienen que estar en las escuelas, ¿no? Porque un chico en la casa, adolescente, no está en la casa, se va a otro lado, y también eso genera un problema para las familias. Pero, sí, perdón, Facundo, entonces lo que proponen es que los chicos vayan al colegio, pero que no tengan clase dentro del colegio. ¿Y qué hacen en esas horas? Por eso te digo, pueden hacer otras actividades extracurriculares, como jugar. Cuando un docente no va, lo que hacen los chicos juegan o hacen actividad física, hacen otras cuestiones que también indirectamente son parte de la currícula, ¿no? Sí. Ahora bien, lo que sí, acá no podemos dejar más a los chicos y a los docentes sin clases. Aparte, un tema muy importante, a ver, en todo el país
solamente el 25% de los docentes están afiliados a un sindicato docente. El 70% no está afiliado a ningún sindicato docente. Entonces, ese 70% de los docentes quiere ir a trabajar. El problema acá es que ese 30%, que son docentes que están agremiados a sindicatos muy combativos y violentos, bloquean las escuelas y no dejan ir a los docentes a trabajar. El docente quiere ir a trabajar, porque el docente es docente por vocación. Hoy el docente no deja de estudiar porque sabe que el salario es bajo. Hay cada vez más docentes, y el docente, te digo, quiere ir a trabajar. Por eso te digo, estos son datos oficiales del Ministerio de Trabajo. El 70% de los docentes no están afiliados y van a las escuelas, quieren ir a trabajar. Miren, hubo un caso muy que salió a la luz en la pandemia, en 2021, creo que fue, sí, principio de 2021, que los docentes querían ir a las escuelas, pero hubo un grupo de delegados de otros sindicatos con palos y capuchas y gorros que no dejaban entrar ni a los chicos ni a los docentes. Eran dos o tres delegados que se hacían pasar por docentes, pero eso no es la vocación docente, eso no es ser docente. Yo te digo, hoy el docente quiere ir a trabajar. Por más que esté en desacuerdo con el sueldo. Exactamente. Va igual. Sí, el docente va a trabajar. El médico, también hay muchos médicos y personal de salud, en desacuerdo con el sueldo, y no deja que se muera el paciente. Va a trabajar y lo atiende. Y el policía también. Entonces, esto es lo mismo. El docente quiere ir a trabajar. Yo no escuché, solamente los que dicen que no quieren ir a trabajar son 2 o 3 sindicatos que son siempre los mismos. Nunca nosotros escuchamos a docentes en las escuelas que dicen no quiero ir a trabajar. Lo único que son 2 o 3 caras visibles que son siempre las mismas, que proponen lo que dicen, no, mañana hay paro y no vayamos, pero son 2 o 3 caras que son siempre las mismas, pero el 70% de los docentes que nosotros representamos a esa vocación. Nosotros representamos la vocación docente. El docente quiere ir a trabajar y quiere estar en las escuelas. Entonces, tampoco podemos ir en contra de la voluntad docente, que es ir a trabajar. El docente quiere estar. Ahora, lo que sí nosotros como sindicato, nuestra función, nuestra responsabilidad, es empezar a discutir salarios mejores, porque evidentemente el paro docente es una complicidad junto a los políticos. Primero, porque en el paro, ¿qué pasa en el paro docente? Se le descuenta el sueldo. Claro. Cuando hay ese paro, se descuenta el sueldo. Ahora, ya partimos que el sueldo es bajo. Los dirigentes sindicales de siempre convocan al paro para que se le descuente el sueldo. Ahora, ese descuento de sueldo, ¿dónde va? Claro. ¿Dónde va ese descuento de sueldo? Porque no hay una reasignación de presupuesto en el Poder Legislativo, ni de la ciudad, ni de la provincia, ni de un lado, para que ese presupuesto se reasigne a, no sé, bordapolos, útiles escolares, comida, o un premio a lo que sí fueron. Entonces, yo lo que me pregunto, ese descuento de sueldo, ¿no es el aumento que después nos dan? Claro. ¿No nos autofinanciamos? Entonces, nosotros no queremos ser parte del negocio de algunos sindicatos con algún sector político. Facundo, te agradecemos muchísimo todo lo que nos fuiste contando con respecto a cómo se encuentra en este momento la educación en la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Rocío y Darío, y a disposición. Muchísimas gracias. Gracias. Así pasaba Facundo Alancioni, docente y secretario general del Sindicato de Educadores Argentinos y creador de la Canasta Básica Docente.